Los masal son una diversidad enorme de formas en que se expresa la sabiduría. La sabiduría no se expresa de una sola manera en la Biblia, se expresa de múltiples maneras. Y por eso es que se habla del masal. El masal es como toda esas expresiones, esas maneras en que se transmite la sabiduría. La semana pasada comentábamos que la sabiduría puede encontrarlos expresada en la Biblia como aforismos. Los aforismos populares son como expresiones breves que se convierten casi como en reglas, que en el ámbito popular la gente las entiende como cosas, aunque es que esto es así. Eso sucede de esa forma. Y empezamos a usar ciertas expresiones breves, cortas, a través de las cuales queremos decir ciertamente las cosas se dan de esa manera. Entonces, nosotros usamos aforismos. Por lo general, cuando damos ciertas sentencias o hacemos ciertos planteamientos, muchas veces estamos expresando mediante de esa manera y comunicando ciertas cosas importantes que damos casi como una regla. Son para nosotros reglas, pautas ciertas, válidas. Pero también la sabiduría se puede expresar en la mayoría de estos libros como dichos didácticos o dichos sabios. O sea, cuando hablamos de dichos didácticos es expresiones que tienen el propósito de enseñar, expresiones que nos transmiten lecciones, que tratan de hablarnos de un valor, de algo que es importante, de algo que es relevante. La sabiduría está expresada también a través de expresiones de valor, dichos numéricos. Leíamos la semana pasada que es común en los proverbios decir, bueno, el caso muy particular, leíamos el libro de Proverbios capítulo 30, versículo 18 y versículo 19, que decía, tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, el rastro del hombre en la doncella. Esos son dichos numéricos, porque a través de un enunciado se nos habla de tres cosas y aún de una cuarta. Cuando eso es utilizado en la Biblia, eso es lo que se llama dichos numéricos o expresiones de sabiduría numéricos a través de los cuales se quiere enseñar algo. Admoniciones. La ocasión anterior alguien nos ayudó, no me acuerdo quién fue, creo que fue Alex, que nos ayudó a buscar el significado de la palabra admonición. Bueno, el término admonición es un término que se usa para hablar de un discurso con que se hace ver un mal. O sea, se nos dice, esto está mal y se invita a corregir. Se dice, no, es que esto está mal, esto es incorrecto, esto es indebido, y se nos dice, bueno, tienes que corregir, tienes que cambiar o tienes que hacer tal cosa para cambiar eso. Eso es una admonición. Los proverbios están llenos de eso. Nos dicen, esto es malo, endereza tu camino. Esto es malo, toma la senda recta. Esto es malo, sigue tal senda. Esta es la senda del justo. El justo actúa así. El justo reacciona de tal manera. Eso es una admonición. Pero la sabiduría también se ve expresada de otras maneras, como cuáles. Bueno, mandatos. Un mandato es un imperativo, algo que se habla de una forma directa, clara, contundente, y se pone casi como una exigencia. Se dice, esto debes de hacerlo así. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Eso dice Proverbios 8:33. Es un mandato, atended el consejo, no es una sugerencia. Atiendan el consejo.
Atiendan a aquellos que te guían, que te dicen lo que debes de hacer. Debes ser sabio y no lo debes menospreciar. O sea, ese es un mandato. Proverbios, el libro de Proverbios y los libros que usan de la sabiduría proverbial están llenos de mandatos. También están llenos de prohibiciones. La sabiduría se puede expresar a través de prohibiciones, cosas que se nos dicen que no debemos de hacer, cosas que se nos dicen que debemos de evitar, sendas que no debemos de transitar o ciertos comportamientos que no deben de prevalecer en nuestra vida. Un ejemplo, Proverbios 22, verso 24 y verso 25. Dice de la siguiente manera, y leo para ustedes, 22, 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No te entremetas con el iracundo. Se nos está advirtiendo, se nos hace una prohibición, no te acerques, no te juntes con él, no tengas un vínculo con él, porque lo que va a suceder es que esas conductas eh, puede ser que termines aprendiéndolas y comportándote igual y al final pongas un lazo en tu alma, o sea, te veas sometido o comportándote de una manera inapropiada. La Biblia está y la sabiduría se expresa también a través de enigmas. Los enigmas son como adivinanzas. Yo creo que en algún momento en nuestros entornos latinoamericanos, nuestros abuelitos usaban mucho de las adivinanzas para que nosotros tratásemos de descubrir cosas. Bueno, la Biblia está llena de enigmas o de adivinanzas que están allí presentes y que es una forma de hacernos reflexionar, pensar, bueno, qué es lo que nos está diciendo el autor a través de esta adivinanza o de este enigma. La sabiduría en la Biblia se puede expresar a través de alegorías o digámoslo así, o cuentos con detalles. Las alegorías son como historias no cortas, sino largas. Proverbios capítulo 5 podría ser un ejemplo de esto. Proverbios capítulo 5, versículo 15 al versículo 23. Dice la escritura de la siguiente manera. Dice así: no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias se satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo vivo, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Cuando leemos ahí hasta el versículo 23, nos damos cuenta que todo el capítulo 5 viene dándonos una enseñanza sobre el matrimonio y sobre la amonestación que el sabio hace en cuanto a la impureza, la impiedad y lo importante que es la responsabilidad del matrimonio y de prestar atención a deleitarnos con aquella que es nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo. Y viene hablando de la impureza. Y cuando usted lee todo el capítulo 5, se da cuenta que es una historia relativamente larga de 23 versículos, donde se nos dan detalles sobre la importancia de atender a la sabiduría. El verso 1 del capítulo 5 inicia diciendo: hijo mío, está atento a mi sabiduría
y a mi inteligencia inclina tu oído, y empieza a hablar acerca del cuidado que se debe tener con todo tipo de impureza que puede venir a afectar la vida matrimonial, la relación de pareja. Entonces el sabio trata de hacernos entender sabiduría en cuanto al tema de no prestar atención a la mujer extraña, de no abrir nuestro corazón a aquellas cosas que pueden llenar nuestra vida de impiedad y alejarnos del propósito de Dios. La sabiduría puede expresarse de esa manera en la Biblia. También la sabiduría puede expresarse con cuentos ejemplares que ilustran un punto de enseñanza. Hay también otros tipos de cuentos que son también expresiones de sabiduría que ilustran un detalle o un aspecto importante. Un ejemplo, el capítulo 7, versículo 6 hasta el versículo 23 del libro de Proverbios. ¿Quién nos quiere ayudar a leer esta sección del libro de Proverbios? Proverbios 7, versos 6 al 23. ¿Quién nos ayuda a leer? Yo lo puedo leer en NTV. Perfecto. Me dice del capítulo 7 del... Del 6 al 23. Ok, gracias. Dice así la palabra de Dios. Buenas noches, hermanos. Mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba sentido común. Cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo, al anochecer, mientras caía en la densa oscuridad. La mujer se le acercó vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles y los mercados ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó, y mirándolo con descaro le dijo: acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente al que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias. Ahora que mi esposo no está en casa, se fue de viaje por mucho tiempo. Se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red, sin saber que le costará la vida. Gracias, qué linda historia. Y mire cómo termina. Bueno, Diana nos ayudó a leer en una versión distinta a Reina Valera. Mire qué interesante cuando leemos en una versión moderna. Las versiones modernas tratan de poner de una forma más entendible para el lector moderno el texto. Nuestra versión Reina Valera traduce de una forma un poco más literal, y en ese sentido hay algunos expresiones que uno no las entiende necesariamente. Por eso las versiones modernas tratan de darnos un entendimiento más claro. Por eso siempre es bueno leer en varias versiones. Mire cómo termina la enseñanza de este cuento ejemplar en el verso 24 al 27. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Hablando acerca de dejarse seducir y dejarse llevar por el engaño, por la locura de entregarse a los deseos y a los placeres
mundanos. Este salmo está tratando de decirnos y aconsejarnos sobre un punto de enseñanza central, una historia, un cuento ejemplar que trata de enseñarnos sobre el cuidado que debemos de tener en cuanto a estos temas, en cuanto al tema de la moralidad y de la conducta sexual. Entonces, mire cómo la sabiduría se expresa y el sabio trata de comunicarlo a través de un cuento, una historia que se narra. Y la idea al final es hacer reaccionar al oyente, es llevarlo a un punto donde el oyente pueda llegar y decir, ciertamente, yo no puedo errar el camino. Ciertamente, este es un camino que va a conducirme a la muerte y a terribles consecuencias. La sabiduría también puede ser una narración autobiográfica, una confesión o una reflexión personal, eh, a través de la cual los sabios comparten de su propia experiencia. Mire un ejemplo de sabiduría de este tipo a través de lo que se llamaría una narración autobiográfica. Vamos al libro de Eclesiastés por un momento, en el capítulo 1, versículo 12, y vamos a leer hasta el versículo 26. Si alguien quisiera ayudarme a leer, vamos a leer desde el capítulo 1, verso 12, hasta el capítulo 2, versículo 26. Alguien que me ayude a leer esta sección. 1:12 a 2:26 de Eclesiastés. Yo le leo, pastor. Gracias, hermana Eli. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupasen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón, diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Capítulo 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanque de aguas para regar de ello el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincia. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén.
A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? ¿Me sucederá también a mí? ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestia. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque también, ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Gracias, hermana Elba. Mire qué interesante, porque el autor de Eclesiastés, que en este caso el predicador se presenta aquí como alguien que fue rey en Jerusalén en el capítulo 1, versículo 12, inmediatamente nosotros pensamos en Salomón. Y lo interesante de esta narrativa casi autobiográfica pone en evidencia muchas de las realidades en la vida de Salomón. Cuando usted y yo leemos Primera de Reyes, capítulo 10, desde el verso 14 en adelante hasta los primeros versículos del capítulo 11, nos damos cuenta de que todas esas cosas Salomón las tuvo. Todas las riquezas, todo el poder, los edificios, las casas, los huertos, los siervos y las siervas, la plata y el oro, los bienes materiales, las riquezas. Y probablemente cuando Salomón menciona esto y dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón
en sabiduría y con retención de necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. Ciertamente, Salomón disfrutó de todo esto. Cuando miramos esta historia, cuando miramos esta narrativa casi autobiográfica donde Salomón habla de disfrutar de todo eso, que al final de cuentas él mismo reconoce que todo eso, que toda la sabiduría que él pudo haber adquirido, que todos los bienes que él pudo haber tenido, al final de cuentas eran vanidad. Porque él mismo reflexionaba en su propia vida de que qué iba a pasar cuando él ya no estuviese. Al final de cuentas, aquello por lo cual se esforzó tanto iba a quedar en manos de otros y quién sabe si aquellos otros iban iban a manejar todos esos bienes con sabiduría o con necedad. Entonces, por eso es que al final del discurso, él llega y dice en medio de esos planteamientos, todo es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, nos afanamos tanto por tantas situaciones y tantas cosas en la vida que al final de cuentas no nos percatamos que todos nosotros vamos a morir. El sabio, el que veló, el que procuró inteligencia, va a morir igual que el necio. Y él trata de presentar desde una perspectiva de lo pasajero de la vida y de que muchas veces nosotros ponemos nuestra esperanza en lo terrenal y en lo temporal. Él trata de hacernos reaccionar y hacernos ver que aun cuando tratemos de conducirnos con la mayor sabiduría e inteligencia del mundo, al final de cuentas todos vamos a terminar igual. Todos vamos a terminar muriendo. Igual fallece el sabio como fallece el necio. Y a través de una narrativa autobiográfica, trata de compartirnos de su propia experiencia, de su propia vivencia, de lo que él vivió, de lo que él experimentó y de lo que él aprendió a través de toda esa vivencia y de toda esa experiencia. Interesante. Entonces, la sabiduría, los sabios como Salomón y muchos otros, la expresaban a través también de narraciones donde se generan una reflexión personal acerca de la vida, de su experiencia, de lo que logré, de lo que no logré. Y a través de esas experiencias, lo que está queriendo el autor bíblico es que nosotros podamos mirar a la luz de la vivencia de otros. Nosotros también podamos examinar nuestra propia vida. Nosotros también podamos examinar nuestro propio caminar. Nosotros también podamos examinar nuestro caminar diario. Así está expresada la sabiduría en la Biblia. Es por eso que cada vez que nos acercamos al texto bíblico, encontramos expresada de esta manera la sabiduría bíblica a través de formas distintas. Otra manera en que encontramos expresada la sabiduría en la Biblia es a través de casi de himnos donde se personifica a la sabiduría. Un ejemplo de una sección de la Biblia donde a través de un himno se personifica la sabiduría es Job capítulo 28. Si usted y yo vamos a Job capítulo 28, mire lo que encontramos allí. Y vamos a buscarlo. Job capítulo 28, versículo 1. Dice la escritura de la siguiente manera. Dice, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se seca, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiros y sus polvos de oro. Senda que nunca
la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y transformó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿De dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni por precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni al diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención del coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, el apartarse del mal, la inteligencia. Capítulo 28 de Job. Vamos a hacer algo. Lo leí en la versión Reina Valera. Le vamos a pedir a Diana que nos ayude a buscarlo en la nueva traducción viviente o nueva versión internacional. Y vamos a tratar de leer esos 28 versículos del capítulo 28 de Job en otra versión de la Biblia, y usted va a seguirlo en la versión que usted tiene ahí en su casa. Diana, ¿nos ayudas a leerlo? Sí, dice así. La gente sabe de dónde extraer la plata y cómo refinar el oro. Saben de dónde sacar hierro de la tierra y cómo separar el cobre de la roca. Saben cómo hacer brillar la luz en la oscuridad y explorar las regiones más lejanas de la tierra, mientras buscan minerales en lo profundo. Cavan pozos y abren minas, lejos de donde vive la gente. Descienden por medio de cuerdas, balanceándose de un lado a otro. En la superficie de la tierra se cultivan alimentos, pero muy abajo la tierra está derretida como por fuego. Abajo las piedras contienen las pilazuli, ok, precioso, y el polvo contiene oro. Un segundo. Son tesoros que ningún ave de rapiña puede ver, ni el ojo de halcón alcanza a distinguir. Ningún animal salvaje ha pisado esos tesoros, ningún león ha puesto su garra sobre ellos. La gente sabe cómo romper la roca más dura y volcar de raíz a las montañas. Construyen túneles en las rocas y descubren piedras preciosas. Regresan el agua que corre en los arroyos y sacan a la luz los tesoros escondidos. Pero, ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Nadie sabe dónde encontrar sabiduría, porque no se halla entre los vivos. Aquí no está. Dice el océano, aquí tampoco. Dice el mar, no se puede comprar con oro, no se puede adquirir con plata. Vale más que todo el oro de Ofir, mucho más que el precioso ónice o el lapislázuli. La sabiduría es más valiosa que el oro y el cristal. No se puede comprar con joyas engastadas en oro fino. El coral y el jaspe no sirven para adquirirla.
La sabiduría vale mucho más que los rubíes. No se puede canjear por el precioso perídoto de Etiopía. Es más valiosa que el oro más puro. Pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Se esconde de los ojos de toda la humanidad. Ni siquiera las aves del cielo con su vista aguda pueden descubrir la sabiduría. La destrucción y la muerte dice, solo hemos oído rumores acerca de dónde encontrarla. Únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar, porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos. Él decidió con qué fuerza deberían soplar los vientos y cuánta lluvia debería caer. Hizo las leyes para la lluvia y trazó un camino para el rayo. Entonces vio la sabiduría y la evaluó, la colocó en su lugar y la examinó cuidadosamente. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Amén. Qué hermoso capítulo del libro de Job. Y mire qué interesante, porque cuando lo leemos en una versión moderna, podemos encontrarle un poco mejor el sentido a lo que el autor está queriendo transmitir, que cuando leemos en una versión cuya traducción es más literal, como la versión Reina Valera. Nuevamente, reitero, por eso la importancia de tener varias versiones de la Biblia, versiones literales, versiones más modernas, para poder leerla simultáneamente, y eso nos da un entendimiento mejor de lo que se está hablando. ¿Dónde hallar la sabiduría? Bueno, las perlas preciosas sabemos que las encontramos debajo de la tierra. Los hombres abren huecos en la tierra, hacen minas para explotar y sacar los bienes preciados que hay allí, y saben dónde hallar esos bienes preciados. Pero ¿dónde hallar la sabiduría? A través de un hermoso himno, a través de un hermoso relato, se nos trata de personificar la sabiduría y dónde podemos hallarla. Bueno, la sabiduría verdadera no es tan fácil como encontrar una perla preciosa o encontrar un diamante o encontrar oro. La sabiduría que proviene de Dios es algo que solamente Él, como fuente de toda sabiduría, nos puede otorgar. La sabiduría divina no la encontramos en un mercado. La sabiduría divina usted no puede ir a comprarla por libra a un supermercado. Usted no puede ir a comprar la sabiduría a un recinto comercial por kilo. No, la sabiduría la encontramos en Dios, y Dios nos dice que el principio de la sabiduría es temerle a Él. El principio de la sabiduría la encontramos en Él, y cuando caminamos en el temor de Dios, y esa es la lección que encontramos en este hermoso relato. Mire cómo en libros como Eclesiastés, como Job y como Proverbios, a través de distintas formas de expresión, relatos, cuentos, narrativas, los sabios tratan de enseñarnos. Los sabios tratan de darnos consejo. Los sabios tratan de abrir nuestro entendimiento para que entendamos que no podemos guiarnos por la vida simplemente conduciéndonos solamente por lo que vemos o por lo que está puesto delante de nuestros ojos. Necesitamos entender que la sabiduría siempre nos conduce a Dios. La sabiduría desde la perspectiva bíblica siempre nos va a conducir a Dios y a entender que solamente en Él vamos a encontrar entendimiento y claridad de lo que debemos de ser y de lo que debemos de hacer. Por eso el relato bíblico permanentemente y el libro de Proverbios y los libros de sabiduría en el Antiguo Testamento nos viven recordando la importancia de vivir en el temor de Dios. Y temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Mucha gente tiene la idea de que el temor de Dios es tenerle miedo a Dios. No, bueno, la idea no es tenerle miedo.
sino tener delante de Dios una actitud reverente, una actitud que nos permite venir delante del Señor y reconocer quién es Él, que nos permite reconocer quién es nuestro Dios, quién es la fuente de la vida, quién es el autor de todas las cosas. Entonces, el relato nos lleva a través de estas hermosas expresiones que los sabios nos quieren comunicar. Y usted y yo somos los aprendices que estamos sentados a los pies de los sabios, escuchando el consejo, su consejo, un consejo que ellos nos comunican a través de las experiencias de la vida. La sabiduría puede expresarse a través de otras formas, como las comparaciones. Las comparaciones son comunes en los relatos y no vamos a entrar en todos los detalles. Ahí usted encuentra algunas referencias anotadas que puede registrarlas en su cuaderno para que pueda investigarla. Hay comparaciones. El libro de Proverbios está lleno de comparaciones. Se compara la sabiduría con la necedad, la senda del justo con la senda del pecador o del malo. Se vive haciendo comparaciones constantes. Puede ser que la sabiduría viene expresada a través de canciones de burla o de expresiones sarcásticas o de burla. Muchas veces encontramos eso en el texto bíblico. Expresiones que tratan de expresar de una forma burlesca ciertas situaciones y con esas situaciones hacernos reaccionar. Pueden ser refranes, pueden ser pasajes largos a modo de sermón. A través de distintas formas, la sabiduría la encontramos comunicada en la Biblia. Entonces, la sabiduría no es solamente lo encontramos de una forma particular. Hay múltiples maneras en que los sabios comunican la sabiduría. Entonces, es importante que cuando usted lee libros como Proverbios, como Eclesiastés y como Job, usted va a encontrar múltiples expresiones de la sabiduría o masal, expresiones o formas de expresión o de comunicar aquel consejo y aquellas cosas prácticas importantes. Es relevante e importante que debamos de tener presente que el autor, aun cuando sabemos que esta información fue reunida por sabios, Salomón y otros sabios y otros personajes que están descritos en el libro, la fuente principal de la sabiduría es Dios. Y eso es algo que debemos de tenerlo presente, porque inclusive los sabios han sido enseñados por Dios. Dios les ha instruido y les ha enseñado a través de sus propias experiencias y ellos han registrado esas experiencias y nosotros las encontramos en la escritura. Por eso es que Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Todo entendimiento, toda inteligencia y toda sabiduría viene de Dios. El conocimiento de esa sabiduría, Dios lo comunica a los hombres. Y nosotros a través de lo que los hombres nos comunican, a través del texto bíblico y de la literatura sapiencial, eso también nos instruye a nosotros, nos enseña a nosotros que nos acercamos al texto bíblico para procurar aprender y para poder entender el consejo de Dios para nosotros. Pero la fuente primaria de toda sabiduría y de todo conocimiento es Dios. El temor a Jehová, el temor a Yahvé, el temor al Señor es el fundamento de la vida prudente y exitosa. Por eso constantemente el libro de Proverbios y algunos otros libros del Antiguo Testamento, entre ellos Job y el libro de los Salmos, hablan constantemente de vivir en el temor de Dios, porque para que tengamos éxito en la vida, y ese es el principio de la sabiduría, tenemos que caminar en el temor de Dios. Tenemos que caminar por la vida con una actitud reverente delante de Dios. Esa actitud reverente nos va a llevar a cuidar nuestra conducta, nuestro proceder, nuestros actos, nuestras acciones, nuestro comportamiento.
Mire lo que dice, y vamos a leer esos versículos para que nos demos cuenta de que a lo largo del libro de Proverbios, el tema del temor de Dios es fundamental, es básico, es vital a lo largo de la escritura. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los que no se conducen sensatamente desprecian la sabiduría divina. El principio de la sabiduría es caminar reverentemente delante de Dios. Mire lo que dice Proverbios 2:5. En esa misma dirección, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entenderemos el temor de Dios. ¿Cuándo? Cuando recibamos las palabras del Señor. Y guardemos esas palabras en nuestro corazón, dice el capítulo 2, versículo 1. Y estemos atentos, nuestros oídos a la sabiduría y nuestro corazón inclinado a la prudencia. Cuando eso suceda, entonces entenderemos el temor de Dios. Miren lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios capítulo 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Mire lo que dice Job capítulo 28, verso 28. Job 28, 28. Regresamos nuevamente al libro de Job y leemos de la siguiente manera. Job capítulo 28, versículo 28 dijo, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Leamos el Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Salmo 111, verso 10 dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. La pregunta es, ¿por qué hay un marcado énfasis en el tema de caminar en el temor del Señor? Y que el principio, o sea, la base, el fundamento de la sabiduría es caminar en ese temor. Porque el temor de Dios no es un concepto abstracto. El temor de Dios es algo que nos lleva a conducirnos adecuadamente por la vida. La intención siempre de los autores sapienciales en la Biblia es llevarnos al entendimiento de lo que es el temor de Dios. Y el temor de Dios siempre va a estar asociado con prestar atención. El temor de Dios siempre está asociado con prestar atención al mandato, pero no solamente prestar atención, sino también vivir conforme al mandato. No es solamente aprender a escucharlo, sino que también es aprender a vivir conforme a él. El principio de la sabiduría no es solamente saber lo que Dios quiere que yo haga. El principio de la sabiduría es conducirme por la vida conforme a eso que Dios quiere. Entonces, por eso los sabios permanentemente viven recordándonos esto. Por eso los sabios viven permanentemente poniendo un énfasis constante en esto. Constante en esto. Encontramos a los sabios de Proverbios, encontramos a Salomón constantemente hablándonos de esto. Muchos de los de secciones de estos libros y de otras partes en el Antiguo Testamento están constantemente reiterándonos esto. Entonces, el autor de la sabiduría es Dios, aunque reconocemos que hay autores humanos que ponen por escrito esos preceptos y esas pautas de sabiduría para que nosotros podamos conducirnos, porque esas pautas de sabiduría lo que hacen es conducirnos a vivir en el temor de Dios. Por eso es que encontramos a alguien como Salomón, que la Biblia describe como un hombre que escribió cientos
de estos proverbios, que escribió cientos de estos refranes, de estos masal, y lo hizo para que pudiésemos entender sabiduría. Por eso es que Primera de Reyes, versículo 4, Primera de Reyes, verso 4, nos habla de que Salomón, así como muchos otros, fueron hombres que se dedicaron a comunicar todo esto. Miren lo que dice Primera de Reyes 4, verso 30 y 32, que leíamos la semana pasada. Dice el verso 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Edraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. O sea que Salomón, así como muchos otros, se dedicaron a escribir. ¿Por qué esto era tan relevante dentro de la vida de Israel? Porque los proverbios, el masal, tenía el propósito de orientar, de guiar, de aconsejar a la gente en cuanto a aquellos temas que tenían que ver con la vida. Entonces, por eso es que encontramos a Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares y distintos salmos que podríamos llamar como salmos de sabiduría, impregnados de la importancia de caminar en la inteligencia, en la prudencia, de prestar atención a todas estas cosas. Inclusive el Nuevo Testamento habla constantemente de Salomón y de la sabiduría y de la gloria que rodeó a Salomón. Y lo menciono porque interesantemente este hombre al cual Dios le había otorgado tanta sabiduría y tanto entendimiento, lastimosamente no terminó bien. A pesar de que Dios lo había llenado de sabiduría y de inteligencia, su vida no terminó bien. Y pareciese que el testimonio de Salomón nos debe de servir a nosotros de ejemplo, porque no necesariamente todos aquellos que Dios les ha otorgado sabiduría y entendimiento y que podríamos calificarlos o clasificarlos como gente sabia, no necesariamente terminan bien. Y eso nos advierte de que inclusive los sabios necesitan también aprender a vivir en el temor de Dios. Es que la sabiduría de los escritores de estos libros no es solamente que ellos hablan para que otros aprendan, es que hablan también para ellos mismos tener un entendimiento de lo que Dios quiere. Por eso aquellos que se consideran sabios entre los hombres deben de tener el cuidado de velar también por su propia conducta, porque muchas veces tenemos la tendencia a que el sabio trata de decirle a la gente qué es lo que debe de hacer o cómo debe de vivir. Y en algunos momentos nos olvidamos de que eso que estamos enseñando a otros, tenemos que aplicarlo nosotros a nuestras propias vidas. Porque también nosotros necesitamos de la sabiduría de Dios para poder conducirnos en el temor del Señor. El Nuevo Testamento constantemente nos habla de la sabiduría de Salomón. Mire lo que dice Mateo. Vamos a buscar Mateo capítulo 12. Mateo 6, 29. Vamos a leer dos versículos del libro de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 29 y Mateo capítulo 12, versículo 42. Mire lo que dice Mateo 6, verso 29. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, pero os digo que ni aun Salomón, 6:29 de Mateo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Hablando de los lirios del campo, que Dios vela por ellos, los cuida, los viste. ¿Por qué nosotros nos vamos a afanar por el vestir si Dios también nos va a cuidar a nosotros? Así como cuida de los lirios del campo.
Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Habla de la gloria de Salomón. Ciertamente Salomón fue un hombre reconocido con una tremenda reputación, un hombre reconocido alrededor por muchos pueblos, por muchos reyes, por ser un hombre entendido. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 42 del mismo libro de Mateo. Mateo 12, versículo 42 dice de la siguiente manera, dice así: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Jesús está emitiendo un juicio contra aquellos que buscan señales, contra aquellos. Y en medio de hablar de este tema, él viene hablando de que inclusive personas que reinaron en la época de Salomón lo buscaron a él, venían de los confines de la tierra para oír su sabiduría. Ciertamente, él es un hombre que es citado en la Biblia como un sabio y un hombre entendido. El libro de Proverbios lo cita 3 veces, en Proverbios 1:1, 10:1 y 25:1, y como autor de muchos de los proverbios que se encuentran allí, además de muchos otros personajes que se citan en el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios no solamente cita a Salomón, sino también a los sabios de tiempos del rey Ezequías, a Agur, a Lemuel, como compositores de algunas de las secciones de este libro. Entonces, la Biblia cita una cantidad múltiple de sabios que escribieron con el propósito de ¿qué? De guiarnos en cuanto al camino de la vida. Cómo vivir sabiamente en medio de la tierra, cómo vivir sabiamente en medio del mundo. ¿Cuáles son los receptores de los proverbios? Bueno, el libro de Proverbios dice que el relato bíblico tenía el propósito, los proverbios tenían el propósito de enseñar a las personas sin criterio, a los simples, inclusive enseñarle a los sabios de aquellas cosas que deben de ser relevantes en nuestra vida. Mire lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 4 y 5. Los receptores de este libro dice que lo que se escribió aquí era para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. No solamente el consejo de Proverbios es para el simple y el que es falto de entendimiento. El consejo de Proverbios es también para el sabio, para que aumente no solo su conocimiento, sino también su piedad. Al final del camino, el propósito de estos refranes, de estos proverbios, de estos masal, era guiarnos en la inteligencia y la cordura, que podamos entender cuáles son las cosas que nos pueden ayudar a vivir una vida acorde con lo que Dios desea. Lo interesante de todo esto es que encontramos de que mucha gente, inclusive sabia en la Biblia, fueron enseñados y fueron instruidos. Y siempre me acuerdo del pasaje del Evangelio de Juan en el capítulo 3, cuando un hombre llamado Nicodemo viene delante del Señor y es instruido por él. Y él, a pesar de ser un sabio de Israel, Dios, el Señor le dice: ¿cómo es posible que lo que te estoy diciendo no lo entiendes? Si tú eres un hombre entendido en medio del pueblo, tú deberías de entender que hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía. Obviamente las palabras de Jesús no fueron palabras que fueron comprendidas plenamente en un inicio por Nicodemo. Él, inclusive como un religioso y un sabio en medio de Israel, necesitaba ser instruido. El mismo Salomón, un hombre que Dios le dio sabiduría, también necesitó ser instruido y necesitó ser guiado. Al final de cuentas, por lo menos en el relato del libro de Reyes, encontramos a Salomón terminando sus días no necesariamente de la mejor manera.
¿Qué sucede y por qué un hombre con tal sabiduría y con tal entendimiento termina sus días de esa manera? ¿Cómo es posible que un hombre que fue lleno de tanto inteligencia y entendimiento de las cosas terminó desviando su corazón tras cosas vanas e inmorales? Bueno, porque al final de cuentas, la sabiduría no es solamente para los simples. La sabiduría no es solamente para aquellos que les hace falta inteligencia o comprensión de ciertas cosas. La sabiduría inclusive es para los mismos sabios. Y por eso, si hay alguno entre nosotros que se considera sabio, que se considera una persona entendida, con más razón necesitamos tener cuidado sobre cuál es nuestro caminar, porque al final de cuentas, muchas veces procuramos enseñarles a otros, pero se nos olvida que debemos de enseñarnos también a nosotros mismos. Y uno de los principales problemas que encontramos en la Biblia con muchos hombres que comenzaron bien su ministerio, pero que lo terminaron mal, es que no vivieron conforme a aquella inteligencia y aquella sabiduría que decían tener. Entonces, las palabras de exhortación de estos libros cargados de sabiduría son palabras que exhortan a todos por igual, tanto al maestro como al aprendiz, tanto aquel que instruye a otros como aquel que está siendo instruido. La palabra de consejo de la Biblia siempre va a ser relevante para todos nosotros, tanto para aquel que tiene pocos años de caminar en el Señor como aquel que tiene décadas de caminar con Cristo. El consejo de Dios siempre es vital para todos nosotros. Y los libros de sabiduría nos recuerdan eso. Por eso el propósito y la esencia del libro de Proverbios es guiarnos por la vida para vivir exitosamente, para vivir bien, para vivir de la mejor manera. Encontramos entonces en este libro una serie de declaraciones expresadas de distintas formas, como hemos visto, pero que se aplican a cosas específicas. A pesar de que son declaraciones absolutas y que son presentadas de forma absoluta, nosotros debemos entender que esas declaraciones se aplican a cosas específicas. Cuando se habla de tener prudencia y no dejarnos llevar por la mujer extraña, como habla Proverbios capítulo 6, se está hablando de situaciones específicas. Se habla de forma absoluta. O sea, los términos se expresan de forma absoluta, aunque las situaciones en las cuales se cita el consejo de parte del sabio se aplica en situaciones específicas. Mire, uno de los mayores errores que cometemos cuando vamos al libro de Proverbios es pensar que los proverbios son casi como dichos mágicos. ¿Ok? Algunas personas piensan que son así. Pero debemos de entender que no son dichos mágicos y que no siempre y automáticamente son efectivos. O sea, no siempre cuando usted instruye al niño en su camino, él nunca se va a apartar de él. Eso no necesariamente sucede todo el tiempo. O sea, el hecho de que la Biblia y el proverbio llegue y nos dice que si instruimos al niño en su camino, él no se va a apartar de él y se habla de una forma absoluta, no significa que eso va a suceder el 100% de las veces. Lo que está diciendo es que ese es el consejo más sabio que el autor nos puede dar, que instruyamos al niño. Puede ser que persevere en él, puede ser que no. Puede ser que cuando ese niño crece, él toma la determinación de no transitar en el temor de Dios por la vida. Puede ser que sí. Por eso, usted no y yo no podemos acercarnos
al libro de Proverbios y pensar que lo que allí se está expresando tiene que tener un cumplimiento absolutamente en un 100%. No siempre es así, a pesar que se hablan en términos absolutos. Lo que sí se nos está aconsejando es que lo más sabio que usted puede hacer como padre o como madre es instruir al niño en su camino. Ciertamente es lo mejor, es lo aconsejable, es lo debido, es lo debido. Que en la mayoría de casos, los que son instruidos en el temor de Dios les va bien. Sí, hay otros que no. Y no porque Dios no quiere que les vaya bien, sino porque simplemente las personas muchas veces no quieren vivir conforme al consejo de Dios. Entonces, debemos de tener cuidado de no acercarnos al libro de Proverbios y tratar de ver allí promesas categóricas de Dios. Haces esto y esto obtienes. Entonces, hay personas que cuando se acercan a Proverbios dicen, no, pero es que Dios en Proverbios me prometió de que él iba a hacer esto así. No, los proverbios, los refranes, las historias no son promesas categóricas de que Dios va a hacer algo de esa manera. Son consejos sabios que nos orientan por la vida y que nos tratan de decir, ten en consideración esto, ten presente esto, esto es lo aconsejable que hagas, esto es lo recomendable que hagas. Y debemos de evitar acercarnos a Proverbios pensando de que el relato nos está planteando promesas. Bueno, Proverbios en sí son consejos expresados a través de distintas formas literarias, no son promesas. Y eso debemos de tenerlo claro. Debemos de leer todo como colecciones y en su totalidad para entender los proverbios particulares. Debemos de entender que el libro está dividido en secciones y que cada sección, por lo menos del capítulo 1 al 10, es una sección y hay que leerla en conjunto para tener una idea general de lo que el autor está hablando. De que fueron compuestos para facilitar la memorización y no para hacer declaraciones completas de la verdad. O sea, nos ayudan a memorizar. Mire, por eso la sabiduría tiene una función muy didáctica, muy pedagógica. Fueron escritos de manera que fueran fáciles de aprender, ¿ok? Y que nos pueden ayudar a recordar con mayor facilidad. Entonces, debemos de tener cuidado cuando nos acercamos al libro de Proverbios, porque si nos acercamos con la mentalidad, es que Dios se me está dando allí promesas absolutas y ciertamente eso va a ser así. Nos estamos acercando inadecuadamente. Proverbios no fue escrito con esa intención. Proverbios fue escrito de manera que Dios, a través del consejo de los sabios, nos puedan orientar y guiar para que nosotros nos conduzcamos en el temor de Dios. Y el temor de Dios va a llevarnos a procurar vivir una vida escuchando el consejo divino, prestándole atención al consejo de nuestros padres, prestándole atención al consejo de aquellos que ya han experimentado y pasado por la vida. Y a la luz de ese consejo, Dios nos guía y nos conduce por último a que entendamos que el temor de Dios es fundamental para vivir. Cuando usted pone como fundamento en su vida el temor del Señor, o sea, el conducirse apropiadamente delante de Dios, con una motivación reverente, reconociendo que Él es Dios y nosotros somos criaturas, reconociendo que Él es el creador y nosotros somos creación suya, reconociendo que Él es ilimitado y nosotros limitados, reconociendo que nosotros no lo sabemos todo, Él sí lo sabe todo. Cuando nos conducimos por la vida de esa manera, aprendemos a escuchar el consejo. Y el consejo nos va a ayudar a vivir apropiadamente.
nos va a ayudar a vivir de una manera adecuada en medio de la vida. Por eso podemos llegar y decir que el libro de Proverbios es una guía donde escuchamos a hombres que nos aconsejan, hombres que procuraron caminar en el temor de Dios, que tuvieron sus propias experiencias, algunas buenas, otras malas. Algunos tuvieron experiencias que fueron fáciles de enfrentar, otros lidiaron con experiencias que no fueron fáciles de enfrentar. Unos terminaron bien, muchos de esos sabios, otros terminaron mal. Pero el consejo de ellos nos ayuda a nosotros a examinar también nuestra propia vida. ¿Qué estoy aprendiendo en medio de mi caminar? ¿Cuáles son esos consejos que yo mismo he atesorado para mi propia vida a la luz del consejo divino? ¿Cuáles son las experiencias de la vida y qué me han enseñado? Probablemente si usted y yo tratásemos de escribir en un documento, en un registro, en un diario, nuestras propias experiencias de vida, probablemente escribiríamos muchas experiencias, algunas de ellas complejas y difíciles, y al final de ellas podríamos escribir lecciones que aprendimos. Y si alguien probablemente leyese esas memorias dentro de un siglo y encuentran ese diario suyo en un armario, en una caja, y empiezan a leer, ellos van a estar leyendo la experiencia de mi papá, de mi abuelo, de mi bisabuelo, y qué aprendió él de la vida. Y cuando leemos algo así, pensando en el diario o en el registro de experiencias que nosotros los seres humanos pudiésemos poner, probablemente la gente que lea ese registro, ese diario de experiencias, probablemente dirán, bueno, estas fueron las experiencias de mi abuelo, de mi papá, y cómo los manejó y cómo los aprendió y qué aprendió y cómo enfrentó las circunstancias, cómo él trató de poner al Señor en primer lugar en medio de lo que experimentó. Y a la luz de eso, uno se da cuenta de que cada generación tiene sus propias experiencias. Nosotros leemos a los antiguos en la Biblia y a la luz de su experiencia necesitamos aprender. Mi abuela llegaba y decía que uno no escarmienta por cabeza ajena. O sea que uno muchas veces parecía ser que uno tiene que meter las de andar, como decimos por allí, para uno mismo aprender y darse cuenta que algo no es adecuado. Lastimosamente, eso en muchos casos es cierto. Hay gente que a pesar de que los sabios o la familia o los padres le dicen no te vayas por allí que te va a ir mal, pareciese que más rápido se van por allí. Y parece que cuando se llevan los golpes en la vida dicen, ay, ya, mamá, papá, es cierto, tenías toda la razón. Y esa persona tuvo que experimentar por cabeza propia lo que era ir por la senda equivocada. Y muchas veces decimos, ay, le hubiese hecho caso a mi mamá, le hubiese hecho caso a mi papá, le hubiese hecho caso a mi tío, a mi tía, a mi abuelo, a mi abuela. Entonces, el libro de Proverbios es un escrito registrado por hombres sabios a la luz de su propia experiencia y guiados por el Espíritu Santo, ellos ponen por escrito esas experiencias para que nosotros aprendamos de ellas. Y lo principal que aprendemos de esas experiencias es que esos hombres determinaron que lo más prudente al final del camino es movernos y vivir en el temor de Dios. Si a la luz de la experiencia de ellos, ese es el consejo que pudiésemos recibir a través del masal, de todo el registro en el libro de Proverbios, vale la pena que usted y yo le prestemos atención. Que el temor de Dios, el temor reverente a Dios, nos ayude a conducirnos por la vida y nos permita vivir para la gloria del Señor, sabiendo que Él es el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede, cuyo consejo es sabio
el que puede llenarnos de entendimiento, de sabiduría y de inteligencia espiritual para conducirnos por la vida. Así que vivamos la vida. Vamos a tener nuestras propias experiencias, sí, probablemente distintas las unas de los otros. Vamos a tener experiencias, algunas similares, otras distintas los unos de los otros. Pero debemos estar siempre preparados a aprender de esa experiencia y escuchar el consejo de los que ya han transitado por la vida. También nos ayuda a poder vivir de la manera adecuada, principalmente en los tiempos complejos y difíciles que vivimos, principalmente en los tiempos complejos que experimentamos. Cuando leamos proverbios y leamos algún relato sobre la experiencia del escritor, preguntémonos, ¿qué estaba pasando el escritor, el sabio? ¿Qué estaba viviendo para que él nos aconseje así? ¿Será que él nos está hablando por experiencia propia? ¿O será que también él nos está hablando de la experiencia que él está viendo en otros? Y a la luz de eso preguntarnos, ¿cuál está siendo mi experiencia? ¿Será similar o igual? ¿O será diferente? ¿Qué estoy viviendo yo? El sabio me dice que debo al final abrir mis oídos y prestar atención al consejo divino. Mi pregunta es, ¿estoy yo prestando bajo mis propias experiencias, prestando atención al consejo divino para vivir conforme a él y para operar en medio de la vida conforme a lo que Dios quiere para mí? ¿No? Eso es algo que usted y yo tenemos que estar permanentemente examinando en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a poder acercarnos a estos libros de la manera adecuada, sabiendo que la experiencia de otros nos sirve y nos ayuda en el proceso de construir nuestras propias experiencias de vida, y que el temor de Dios debe ser un fundamento trascendental y vital para nuestro vivir diario. Que el Señor nos ayude a poder vivir de esa manera, entendiendo que su consejo establecido y plasmado en la palabra del Señor y a través de la literatura sapiencial nos ayuda tremendamente a vivir nuestra vida acorde con lo que Él quiere. Queremos terminar nuestro tiempo orando y queremos darle gracias al Señor por lo que Él nos enseña. Padre, queremos hoy darte la gloria y la exaltación. Padre amado, todos nosotros vivimos nuestras propias experiencias, los escritores y los sabios que escribieron todos estos relatos, también ellos tuvieron sus propias circunstancias de vida. Ellos también aprendieron lecciones, ellos también vieron las experiencias de otros y a través del relato bíblico ellos nos recuerdan todas esas cosas, circunstancias específicas y concretas que se vivieron. Y el consejo de ellos para nosotros sigue siendo el mismo. Un consejo que sigue siendo trascendental y relevante para todas las generaciones de hombres y de mujeres que somos discípulos tuyos. Necesitamos vivir en el temor tuyo, con una actitud de reverencia hacia el Señor, conduciéndonos por la vida, poniéndote a ti como el centro y el eje motor de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Ayúdanos a vivir conforme a tu sabiduría. Ayúdanos a vivir, oh Dios, llenos del entendimiento, la inteligencia que procede de lo alto. Y que esa inteligencia nos ayude a poder transitar por la vida. Padre, que en los momentos oportunos podamos aplicar esa sabiduría a cada una de las situaciones de vida que podamos estar enfrentando. No solamente queremos empezar bien, queremos terminar bien. Queremos, oh Dios, mirar el ejemplo y la experiencia de Salomón, un hombre al cual tú lo llenaste de entendimiento, pero un hombre que al final de su vida desvió su corazón, como nos narra el libro de Reyes.
Padre amado, su experiencia de vida y su sabiduría y su entendimiento no fueron suficientes para que él terminase bien. Él, en medio de su caminar y de su vivencia de vida, abrió puertas y fue permisivo con ciertas cosas. Señor, y no se condujo con prudencia, no se condujo con sabiduría y entendimiento en sus días finales y no terminó bien. Nosotros queremos aprender de esa experiencia. Padre amado, inclusive aquellos que se dicen sabios y entendidos y que piensan que tienen la suficiente capacidad de enseñar a otros, ayúdales a poder conducirse adecuadamente. Ayúdales a poder examinar su propio corazón, Señor, porque es más fácil mirar y demandar a otros lo que deben de hacer. Y muchas veces nos es tremendamente difícil entender lo que nosotros mismos tenemos que hacer y cómo debemos de vivir. Danos la inteligencia, el entendimiento y la sabiduría para vivir acorde con tu corazón, Señor. Oh Dios, que nuestro oído pueda estar atento a tu sabiduría, a tu consejo. Ayúdanos a prestar oído, Señor, a lo que nos planteas en tu palabra. Ayúdanos a caminar conforme a tu deseo y corazón. Padre amado, te damos toda la gloria. Tú eres la fuente de nuestra fuerza, tú eres la fuente de nuestro entendimiento. Tú eres el Señor. Como criaturas venimos delante de ti reconociendo nuestra dependencia de ti. Ayúdanos a vivir cada día para la gloria y alabanza de tu santo nombre. En el nombre de Jesucristo el Señor, te damos la gloria, el poder y el imperio, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén.